tardes. Vamos a comenzar en comité mientras tenemos el quórum, o llegan los senadores para el quórum formal. Igual podemos ver la cuenta, secretario. Damos la bienvenida también, secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, han llegado a esta secretaría los siguientes documentos. En primer lugar, se da cuenta de un proyecto de ley, o respecto a un proyecto de ley, indicaciones presentadas al proyecto que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación en materias de orden laboral. Esto tiene el boletín número 11.780-04. Sus señorías tienen a su disposición, en sus carpetas, el boletín de indicaciones correspondiente. Enseguida, señor presidente, se ha recibido la siguiente documentación. Del rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien envía sus comentarios en relación con la Estrategia Nacional de Educación Pública. De las asociaciones de funcionarios de jardines y salas cuna, Servicio de Educación Pública Costa Araucanía, correspondientes a las comunas de Nueva Imperial, Carahue, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt y Tolten, mediante el cual remiten un petitorio expresando sus prioridades en cuanto a las necesidades e inquietudes que les aquejan y solicitando tener una respuesta al respecto a más tardar el 19 de julio de este año. Del movimiento Acción Diferencial, compuesto por profesores diferenciales de las distintas regiones del país, mediante el cual envían un documento solicitando apoyo de esta comisión y una respuesta a sus demandas en relación con la situación de la mención, esto es una bonificación de profesionales de la educación especial para ellos. Y por último, señor presidente, de la señora Andrea López, apoderada del Instituto Nacional de Santiago, quien solicita ayuda en relación con la situación de violencia y la incertidumbre que viven los alumnos de esa casa de estudios. Eso sería, presidente. Muy bien, muchas gracias. El documento del rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harold Beyer, ¿es posible compartirlo a toda la comisión, por favor? Porque él estaba invitado ayer y a última hora se excusó, no pudo ir a la sesión, entonces sería muy interesante. Sí, señor presidente, vamos a repartirlo a los senadores. Bien, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta o varios? Entonces vamos a la tabla. En primer punto tenemos, ¿no?, continuar la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Educación con objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia, boletín número 12.118-04. Tenemos como invitados del Ministerio de Educación la Subsecretaría de Educación Parvularia, su secretaria, señora María José Castro, el jefe de gabinete Felipe Sánchez, la jefa de prensa Marcela Miranda, asesoras Pilar Hernández, Bernadita Molina, Raquel Fuensalida y coordinador legislativo señor Carlos Oyarzún. De la Dirección de Presupuesto, ¿sí? DIPRES, en reemplazo del director, señor Rodrigo Cerda, quien se encuentra en la Comisión Mixta de Presupuesto. Asiste el subdirector de Racionalización, señor Matías Acevedo, el analista, señor Alberto Samsay, y el coordinador legislativo, Gabriel Jiménez. De hecho, habíamos quedado en la sesión anterior, ¿no?, como algunas preguntas que hicieron los senadores y senadoras que tenían que ver justamente con DIPRES y el Ejecutivo. Entonces, ¿les parece? Ofrecemos la palabra al Ejecutivo, en primer lugar. Perfecto, gracias, presidente, y por su intermedio. Hoy día, entiendo, va a presentar el subdirector de presupuesto, Matías Acevedo, y nosotros efectivamente traemos algunas respuestas que preparamos, pero creemos que es muy importante oír primero la presentación del subdirector de presupuesto, porque varias de las preguntas que había tenían relación con la presentación que él va a hacer en este momento. Así es que partiríamos por eso, ¿le parece, presidente? Y decirle que yo me voy a ausentar por unos breves momentos y va a quedar en ese caso Pilar Hernández para cualquier duda. Muchas gracias. Perfecto, entonces le ofrecemos la palabra al representante de DIPRES. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los senadores y senadoras de la comisión. Efectivamente, como mencionaba la subsecretaria, el objetivo de esta presentación es poder explicar el informe financiero del proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia. Para eso hemos preparado una breve presentación y obviamente después estamos disponibles para cualquier consulta que puedan hacer y les podamos contestar en la sesión de hoy día o en forma posterior. Bueno, como antecedente,
este proyecto ingresa el 25 de septiembre del año 2008 y se encuentra en el segundo trámite y cumple básicamente con el mandato constitucional de la ley 20.710 que hace obligatorio el segundo nivel de transición para kinder. También este proyecto de ley modifica el decreto con fuerza de ley número 2 del 2009 del Ministerio de Educación, adecuando sus normas a la implementación del segundo nivel de transición kinder como obligatorio y por tanto constituyéndose como antecedente necesario para ingresar al primer nivel de educación básica. En el primer artículo del proyecto se plantean todas las modificaciones necesarias para el segundo nivel de transición de educación parvular y se haga obligatorio. El resto del proyecto de ley va explicando las adecuaciones para la obligatoriedad que se lleva a cabo. Hoy día, si tomáramos la población no cubierta, que es en torno a un 4%, usted sabe, presidente, que si uno pudiera tomar algún parámetro o alguna medida de la universalidad del kinder, según los datos de la OCDE, si uno tiene tasas superiores al 95%, se asume que es universal, digamos. Y en efecto, digamos, hoy día, sin este proyecto de ley que se está discutiendo, hoy día tenemos una tasa de asistencia a kinder de en torno al 96%. O sea, hay un 4% de la población objetivo que no está asistiendo al kinder y que eventualmente podría acceder en el futuro. Pero en la práctica, para efectos de las medidas y de los parámetros OCDE, hoy día el kinder ya es universal y no siendo obligatorio a la fecha, digamos. Sin perjuicio de eso, y considerando los antecedentes de este proyecto, nosotros estimamos que la población o la cantidad de niños y niñas que puedan incorporarse en el futuro para llegar a una tasa de un 100%, que no lo tenemos, como lo vamos a ver más adelante, en otros niveles de educación, estaríamos hablando de 6.352 niños a nivel nacional. Es un dato que creo que es importante tener en cuenta, porque aquí estamos asumiendo el escenario potencial, o sea, llegar al 100%, cosa que no se da en ninguno de los niveles que vamos a ver en este gráfico, digamos. Por ejemplo, consideramos primero básico, estamos hablando con datos 2016, que llevamos una tasa de 97% presente. O sea, si nosotros quisiéramos estimar cuál es el mayor costo fiscal de que primero básico fuera obligatorio, la verdad que tendríamos que decir cero, porque hoy día, la verdad, que la tasa, siendo obligatorio, es 97%. Por lo tanto, no irrogaría mayor gasto fiscal una medida como esa. Sin perjuicio, en este informe financiero quisimos ponernos en un escenario distinto, en un escenario de potencial que se llegara al 100% de cobertura. Y eso es relevante porque obviamente afecta a las estimaciones y al potencial uso, ¿no es cierto?, de las subvenciones y el mayor gasto que pueda tener esta medida en particular. Lo otro que es importante, presidente, por su intermedio, es destacar que el informe financiero es una estimación. Disculpe la interrupción, que solo es para dar inicio formal a la sesión. Tenemos quórum, que en nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Muchas gracias. Ahora. Gracias, presidente. Decía que otro tema importante, presidente, es que el informe financiero es una estimación del potencial mayor gasto fiscal que pueda tener, o menor gasto también en algunos proyectos, en este caso esta medida en particular, digamos. Sin perjuicio de que como este proyecto de ley hace la bajada constitucional de la implementación de la obligatoriedad del kinder, básicamente lo que estamos haciendo acá es tratar de estimar con la información que tenemos disponible cuál sería el mayor costo fiscal de esta medida en particular y obviamente con la información que tenemos a la fecha. Esta estimación, si no se llegara a dar, por ejemplo, y estuviéramos estimando un valor más conservador de gasto, nosotros tenemos la obligación de suplementar los recursos que fueran necesarios para poder llegar a la cobertura o al gasto adicional que
que fuera más, en el caso que fuera más allá de lo estimado en el informe financiero, digamos. Por eso es muy importante que nosotros hacemos con la información que tenemos disponible, con el análisis que hemos hecho, que lo voy a explicar a continuación, la mejor estimación posible del potencial gasto. Pero dado que aquí hay una obligación del Estado, nosotros no podríamos decir, mira, la verdad que dado que el informe financiero proyectó 2.000 millones o 10.000 millones y ya vamos en 11.000 millones, no hay más recursos para esto. Eso no es así. Y de hecho, a la fecha hoy día, que este proyecto de ley aún no se ha aprobado, ya tenemos hoy día un 97% de cobertura de kinder a nivel nacional, digamos. Y para eso no necesitamos un proyecto de ley, sino que necesitamos que los recursos estén disponibles en la ley de presupuesto. Bueno, dicho eso, ¿qué es lo que hemos hecho en el trabajo del informe financiero? En el trabajo del informe financiero, lo que hicimos fue estimar, como ya dije anteriormente, el universo potencial de niños y niños que faltan para llegar a una cobertura de un 100%, que estamos hablando de 6.352 niños y niñas, y ver cómo íbamos a distribuir y cuáles eran las potenciales fuentes de gasto que esto podría generar en la eventualidad que llegáramos al 100% de cobertura. Y lo que es seguro es que si estos niños se incorporan, vamos a tener mayor gasto por subvenciones y por los programas de alimentación. Eso es seguro, ¿no es cierto? Dado que se están incorporando. Ahora, posibles gastos que eventualmente podríamos tener, nuevos educadores o educadoras, cuando tenemos que incorporar una nueva jornada, o eventualmente incorporar el kinder en lugares que hoy día no se está impartiendo, y también cuando la infraestructura actual existente no fuera capaz de solventar, ¿no es cierto?, la cantidad de niños de acuerdo a los estándares que se ocupan para estas estimaciones. Y por lo tanto, en base a esos parámetros, se estimó que alrededor de 6.044 niños, o sea, el 95% de estos 6.352 niños, para llegar al 100% de cobertura, podrían ser incorporados en los establecimientos actuales, ¿ya? A través de dos modalidades. La primera es absorber la capacidad con la capacidad instalada que existe hoy en día. Y para eso, lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos que trajimos de comunas, nosotros asumimos que si existe, si estos niños representan menos de un 10% de la matrícula total de la comuna, podría ser absorbida actualmente por la capacidad instalada que tiene en los establecimientos educacionales. Es más, digamos, la subsecretaria más adelante nos va a mostrar algunos datos adicionales de la capacidad instalada que existe a nivel nacional, reportada de acuerdo al nuevo sistema de admisión. Y adicionalmente, en el caso que la capacidad instalada no fuera suficiente para absorber esta mayor demanda, incorporar medias jornadas. De hecho, hoy día el 80% de los niños asiste en media jornada al kinder y solamente el 20% en jornada escolar completa. Y como decía, el mayor gasto de esto se asocia a subvenciones escolares, al programa de alimentación, a la mayor cantidad de educadoras y a la infraestructura adicional que se requiere para aquello. Y volviendo al inicio, entonces, de los 6.352, habíamos dicho que el 95% puede ser absorbido por los establecimientos actuales y el 5% generar una nueva capacidad. Por ejemplo, en algunas comunas más aisladas, como la Antártida, Cabo Horno, etcétera, en las cuales se requeriría nueva infraestructura para incorporar a estos niños en la jornada escolar completa en este caso. Ese es el análisis, este es un análisis que se hace a nivel comunal, presidente, donde se ve cuál es la capacidad, cuál es la demanda, cuántos niños están asistiendo, cuánto es la capacidad que tiene la comuna para poder
impartir el kinder en sus distintas jornadas, y en base a ese diferencial, si existiese, se estima la absorción por la capacidad instalada, la incorporación de media jornada o eventualmente la generación de una nueva infraestructura. Todo esto en el contexto de que la tasa, ¿no es cierto?, de asistencia al kinder llegara al 100%, estando hoy día en un 97%, como decía anteriormente, para efectos de la OCDE catalogado como cobertura universal, y muy similar a la tasa que tenemos hoy día en primero básico, digamos, de un 97%. Por lo tanto, aquí estamos en un escenario hipotético, pero obviamente estamos tratando de hacer la mejor estimación posible de acuerdo a la información que tenemos hoy día disponible para hacer estos cálculos. ¿Y cómo estimamos finalmente el mayor gasto fiscal? Algunas consideraciones generales. En el caso de la jornada, se considera que los 6.352 niños y niñas lo realizan en la proporción actual en términos de la jornada que asisten, 80% media jornada y 20% jornada escolar completa. Tomamos como base o como supuesto la cantidad de niños matriculados en la jornada escolar completa del segundo nivel de transición al año 2017, que es la última información que tenemos disponible. Con respecto a las subvenciones y los programas de alimentación escolar, se realiza la estimación para la totalidad de la población descrita en caso que ingresen al sistema y se considera la asistencia promedio y meses de funcionamiento diferenciando por jornada escolar completa y media jornada, con valores de, en este caso, de 135.000 y 175.000 pesos respectivamente, mensuales por niño. Y en el caso de los gastos en infraestructura, la verdad que acá, bueno, nos adscribimos a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que da 1,1 metro cuadrado por niño y un costo por metro cuadrado de 35 UF, que la verdad que para efectos de todos los parámetros es un valor bastante alto, pero ese es el costo que hoy día tenemos como referencial. Y con todos esos elementos se hacen las estimaciones que voy a explicar, de costo que voy a explicar a continuación. Ahora, el primer ítem de costo de mayor gasto fiscal que les explicaba, potencial mayor gasto fiscal, son subvenciones correspondientes al nivel, considerando las modalidades de jornada completa y media, según corresponda, además de las distintas asignaciones correspondientes como lo hace. Corrige por asistencia promedia. Los montos estimados son, lo decía anteriormente, 165.000 aproximados en jornada escolar completa y 125.000 mensual en media jornada. Todo esto da un costo en régimen, asumiendo de nuevo que los 6.500 niños se incorporan al kinder obligatorio, de 9.198 millones de pesos en régimen. Eso es lo que nos está dando hoy día, ¿no es cierto?, con solamente el ítem que es subvención escolar. Ahora, si a esto le agregamos el programa de alimentación escolar, estamos asumiendo días de atención al año 185, un costo del programa de alimentación escolar por niño de 1.553 pesos en media jornada y 2.103 en jornada escolar completa. Nos da un costo en régimen de 1.742 millones de pesos. El tercer ítem de costo serían nuevos educadores. Ya dijimos que nuevos educadores vamos a requerir en la medida que se incorporan nuevas jornadas o eventualmente, ¿no es cierto?, se tiene que incorporar el kinder en un establecimiento hoy día donde hoy día no existe, digamos. O sea, serían los casos que mostraba anteriormente, los 3.290 casos que incorporar media jornada y los 308 niños de generar la nueva capacidad. Con eso estaríamos llegando a un costo en régimen de 445 millones de pesos, asumiendo los estándares por educadora y el valor referencial para cada uno de ellos. Y por último, tenemos la nueva infraestructura. Ya les comentaba anteriormente que teníamos los valores de infraestructura para cada
del costo por metro cuadrado, ¿no es cierto? Y en base a las normas de urbanismo respecto a la cantidad de niños por metro cuadrado, nos da un costo en régimen, de nuevo, asumiendo que llegábamos a un 100% de cobertura de 12.567 millones. Alguien podría preguntar, bueno, ¿y qué pasa si ese costo es mayor, digamos, de lo que usted está estimando? Hoy día, como les decíamos, esta es la mejor estimación que nosotros podemos hacer, la desagregación es comunal. Para hacer una desagregación individual, etcétera, tendríamos que hacer casi un censo, digamos, para estimar la sintonía fina, digamos, de este cálculo. Pero dado que es una obligación del Estado, digamos, los recursos van a estar disponibles si, obviamente, alguno de estos supuestos que nosotros estamos estimando no se da en el orden de magnitud que estamos hoy día proyectando, digamos. Sin perjuicio, nos parece una estimación bastante razonable, considerando que hoy día en primero básico se alcanza una tasa de participación de un 97%, y hoy día, sin este proyecto de ley, ya estamos en torno a esos valores para el kinder, digamos. Por lo tanto, uno debería esperar que las tasas, a uno obviamente le gustaría que llegáramos al 100%, pero en la realidad esos valores son difíciles de alcanzar. Sin perjuicio de eso, tenemos los costos, tenemos la estimación para cada uno de esos valores. Ahora, hicimos algunos ejemplos para que entiendan un poco cómo hicimos el análisis a nivel comunal. Tomamos la comuna de Arauco. Acá faltaban 13 cupos haciendo para llegar al 100% de la matrícula. Por lo tanto, los cupos requeridos representan un 2,5% del total de los matriculados. Y, por lo tanto, se asume, de acuerdo a las estimaciones que nosotros hicimos, que la capacidad de absorción por parte de los establecimientos educacionales actuales existe. En el caso de Catemu, lo mismo, digamos, faltaban 6 cupos, ¿no es cierto?, del total matriculado de 174. Eso representa un 3,5% del total matriculado, por lo cual asumimos que esos 6 cupos se pueden absorber con la capacidad actual en las jornadas actuales. De nuevo, Coltauco, cupos faltantes 19, representaban un 8% del total matriculado, menos del 10%, por lo tanto asumimos que la capacidad de absorción por parte de los establecimientos existe. Curacautino, ahí está mal escrito, digamos, cupos faltantes 8, 4% del total matriculado, por lo cual se asume que la capacidad de absorción existe. Y así, bueno, Olmué, Río Bueno, el mismo ejemplo. Ahora, ejemplos de incorporación de media jornada. Chimbarongo, teníamos cupos faltantes 72, matriculados 522, representaba más de un 10%, por lo tanto se asume que se va a incorporar una media jornada adicional. En Cunco, lo mismo, digamos. Peumo, exactamente lo mismo. En Río Negro teníamos 25, del total de 115, se asume que por esos 25 se incorpora una nueva jornada. Y así sucesivamente, Pamulchen, Punitaqui, etc. Y después, en un tercer grupo de comunas, aquellas en las que se requiere una instalación nueva, infraestructura y educadores, digamos. Aquí la caracterización en general son comunas relativamente más vulnerables. Ya decíamos al inicio, digamos, que el nivel de cobertura es menor en los estratos sociales más bajos, digamos, y por lo tanto, acá, por ejemplo, hay comunas donde efectivamente vamos a necesitar más infraestructura y más educadores, que está incorporado en la estimación de costo. Alto del Carmen, Antártida, Cabo de Hornos, Chile Chico, Colchane, Cotulmo, Huaytecas, La Cruz, Laguna Blanca, por nombrar algunas, digamos. Y ese fue el ejercicio, presidente, que hicimos para poder hacer la mejor estimación posible con la información que teníamos del potencial, y creo que es importante esa palabra, digamos, en el informe financiero, porque la verdad que uno debería esperar que las tasas de participación sean similares a las de primero básico, digamos, en torno a un 97%. Que hoy día ya tiene el kinder obligatorio, y por lo tanto el kinder, que todavía no se ha bajado, digamos, en este proyecto de ley la obligatoriedad. Sin perjuicio de eso, asumimos, ¿no es cierto?, que esto obviamente va a irrogar un mayor gasto,
con obviamente la mejor información que tenemos a la fecha, digamos. Eso es lo que podemos informar respecto al informe financiero presente. Muy bien, muchas gracias. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo, también a la Subsecretaría de Educación Parvularia, para complementar y luego preguntas, comentarios. Gracias, presidente. Bueno, yo vi la presentación antes, así es que sé de lo que se trata, aunque no estuve, digamos. Yo quisiera complementar acá simplemente lo que dijo recién el subdirector hace un momento, que fue la capacidad ociosa reportada en el SAE, que también es un dato relevante para tener presente al momento de proyectar un informe financiero, aunque el informe financiero no se proyectó en esto. Esto es un dato que tenemos este año. La capacidad ociosa en el SAE es de un 25% en este nivel. Eso quiere decir, y el SAE tiene la diferencia que son datos autorreportados, o sea, los colegios reportan sus vacantes disponibles y la matrícula oficial del SAE en su momento generó una capacidad ociosa que de hecho está en toda la región hay capacidad ociosa, pero finalmente en el país es de un 25%. Otro dato relevante que yo sé que lo explicó el subdirector, pero que nosotros indagamos más en él, es el de considerar lo que efectivamente se estima como cobertura universal y comprender que la cobertura universal no corresponde al 100% de la población estimada en ese nivel, en ningún nivel educativo. Hablar de cobertura universal desde primero básico en adelante, que son niveles obligatorios desde hace ya mucho tiempo, no significa que asista el 100% de los niños de esa edad. Por lo tanto, y es ahí cuando, al tomar la evidencia internacional de los países de la OECD y de todos los demás países, es que se habla de cobertura universal a partir del 95%. Y lo que se está haciendo, por lo tanto, con este proyecto es, por supuesto, con esto nosotros estamos queriendo decir que vamos a forzar más que aumente la cobertura en el nivel de transición 2, es decir, en el kinder. Pero es posible que tampoco varíe sustancialmente porque la cobertura universal porque así son los datos en todos los niveles educativos. En primero básico es de un 97%. Yo tengo acá los datos, por ejemplo, del año 2017, entre primero y cuarto básico. En primero básico es de un 97,9, en segundo básico es de un 97,5, en tercero básico es de un 98 y en cuarto básico es de un 97,9. Y así varía. Luego, llegando ya a la enseñanza media, baja sosteniblemente este dato también en las distintas cohortes. Lo otro es que la población estimada, y esto es un dato que la semana pasada no tuvimos, lo explicamos, pero no hay una explicación tan científica para explicar por qué de un año a otro varía la población estimada. Bueno, es que la población estimada en los distintos niveles, en las mismas cohortes, cambia año a año según las proyecciones del INE. Y me dediqué a estudiar las proyecciones del INE de años y de las distintas cohortes y no hay una cohorte que mantenga la misma población en los distintos años. No sé si me explico. Es decir, la cohorte actual del 2018 en el kinder es la cohorte total de 248.127 niños. Ya podemos asegurar que el año 2019 la cohorte de primero básico no va a ser igual a esta, porque el INE proyecta distinto. O sea, no es que cambie la fórmula, sino que la proyección hace que haya variaciones. Y esa proyección tiene que ver desde inmigración, es un dato, cambios de niños que se van del país, niños enfermos, niños que no asisten simplemente, que no se consideran por otros motivos. Entonces, es importante entender que esta cohorte varía año a año o sea, en una misma cohorte varía año a año la población proyectada. Y por lo tanto, esto no es un dato que solamente se estaba dando entre el 2017 y el 2018, que tal vez fue nuestro error traer solamente 2017-2018. Trajimos acá todos los datos desde el año 2016, 2014 en adelante y eso es lo que se muestra. Y luego, también otro dato relevante.
el kinder, si uno mira la matrícula que ha tenido el kinder, se veía en la presentación antes de la semana pasada que el año 2018 había bajado la porcentaje de cobertura del kinder, la matrícula. La verdad es que también bajó entre el año 2016 y 2017 también bajó, aumentó del 2015 al 2014, entre el 2012 y el 2013 también bajó y siempre se ha mantenido en un nivel alto y se sigue considerando parte de esta cobertura universal porque es superior al 95%, que también es un dato estadístico que podríamos refrendarlo, pero es así y así se considera en los distintos países, en las distintas investigaciones y me parece entonces que es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta acá, no porque queramos, de hecho nosotros igual quisimos, o sea, más que quisimos, creemos que el informe financiero debe considerar gastos porque estamos convencidos que queremos aumentar los niños que asistan al kinder. Sin embargo, también es importante entender que prácticamente se habla de cobertura universal porque es así, porque al ser superior a un 95 es así. Y ya ha tenido variaciones en los distintos años, tal como lo estoy explicando ahora. Esas fueron principalmente las preguntas que se hicieron la semana pasada. Yo me imagino que ahora hay preguntas más del informe financiero. Presidente, por su intermedio, no sé, pues si es que hay alguna otra pregunta, yo estoy disponible a responder también. Muy bien, muchas gracias. Señor Quintana, se ofrece la palabra, preguntas, comentarios, tanto a la presentación de DIPRES o a la subsecretaria de Educación Parvularia. Sí, senador García. A mí me parece claro de que en las comunas de mayor ruralidad, comunas más alejadas, la posibilidad de poder satisfacer la demanda creando cupo en los establecimientos que ya existen va a ser perfectamente posible. ¿Dónde ven ustedes que están las mayores el mayor número de niños sin atender? Estoy pensando, no sé, comunas como quizás La Pintana, quizás como Padre Las Casas, como Imperial. Lo que pasa es que la verdad es que las que ustedes muestran ahí en general, creo yo, son todas comunas bastante pequeñas, esa es la impresión que me queda, bastante pequeña, que yo creo que se resuelven aumentando cupos en los establecimientos que ya existen, pero no veo, por así decirlo, gran concentración de niños sin ser atendidos. ¿Tienen comunas donde ustedes dicen, verá, sí, hay que aumentar sustantivamente, tenemos, no sé, 500 niños, 700 niños, 1000 niños quizás en alguna comuna? ¿O eso afortunadamente no es así? Senadora Yerna, para usted. Presidente, la sesión pasada, cuando la subsecretaria hacía la introducción respecto de este proyecto de ley, por cierto, todos compartimos los beneficios que tiene el que niños y niñas a temprana edad puedan incorporarse a programas de educación inicial a través de salas cunas, jardines infantiles y, por cierto, en los avances que hemos tenido en coberturas de kinder. Y lo que señalábamos tiene que ver con el conocimiento que tenemos en el territorio, que no es casual que hoy día el gobierno transparente cuáles son un conjunto de comunas que tienen dificultades y que no es solo que tengan dificultades porque sean comunas pequeñas, sino porque la comuna de Alto del Carmen es una comuna que tiene una gran dispersión de comunidades, con caminos sinuosos, en donde ni siquiera tienen acceso a jardines alternativos de Junji o de Integra. Y por lo tanto, iniciativas como esta, que están bien inspiradas, no quiero en esto poner un propósito que creo no es el que inspira, va a generar
una situación que es muy compleja, porque finalmente niños y niñas de esas comunidades, y quiero hablar por la que conozco en detalle, que es la de la comuna de Alto del Carmen, nosotros a partir de esta iniciativa, como vamos a establecer la obligatoriedad, en el fondo lo que vamos a obligar a que esos niños nunca lleguen a la escuela. Nunca lleguen a la escuela. Porque hoy día lo que hace este proyecto de ley es que establece la obligación de haber cursado el kinder para entrar a primero básico. Y eso, hoy día, en esos territorios, particularmente en la comuna de Alto del Carmen, en la comuna de Tierra Amarilla, respecto de la gente que está en los sectores más cordilleranos, de Los Loros, de Vizcacha, no tiene ni una posibilidad de llegar a hacer el kinder. Entonces, hoy lo que estamos colocando con esto es una barrera de entrada al sistema escolar. Eso es lo que yo quiero hacer conciencia de aquello. No es que con esto nosotros estemos generando un incentivo para que los niños vayan a kinder. Estamos, como dice el proyecto, en que se va a permitir el que se puedan nivelar los cursos. Estamos generando un nuevo negocio en donde se instalen, me imagino yo, algunas entidades a nivelar el kinder para que entregue el certificado y así el niño o la niña no quede sin ingreso al sistema escolar. Eso, presidente. Yo un comentario, pregunta también y preocupación. Claro, si hoy día tenemos las tasas de sobre el 95% de asistencia, la pregunta es ¿para qué hacerlo obligatorio? Si ya de manera natural la mayoría de las familias envían a sus hijos e hijas al kinder, y con el punto que plantea la senadora Proboste, el hacerlo obligatorio para las familias, porque una cosa es que el Estado lo asuma como una garantía, ¿no? Como un derecho garantizado, pero otra cosa es hacerlo obligatorio a las familias. Al hacerlo obligatorio a las familias, la pregunta es ¿cuál es la consecuencia si ese 3% que hoy día tiene dificultad o por distintos motivos no los envía a kinder, no envía a sus hijos a kinder, es decir, no cumple la ley, digamos, si se aprobara esta ley? ¿Cuáles son las consecuencias? No puede ingresar a primero básico, va a haber sanciones, va a haber multas, qué tipo de consecuencias, y eso me parece que no está debidamente explicitado, porque hoy día no sabemos, ¿no? Yo no tengo estudios, digamos, de por qué la gente, ese 3%, 5% en algunos casos, 3% en otros, no envía a su hijo a kinder. En algunos casos será porque no considera que es necesario, en otros casos será porque no tiene efectivamente cobertura en su comuna, en su territorio, cerca de la casa. Pueden haber distintos motivos. La pregunta es si lo hacemos por ley obligatorio, ¿qué consecuencias para esas familias va a tener el hecho de que, por ejemplo, no cumplan la ley, que no envíen a sus hijos? A mí me preocupa. Y la otra preocupación que tengo ya es más de fondo, o sea, esta también es de fondo, pero hay otra preocupación que probablemente es más pedagógica, que es la escolarización temprana. En el fondo me preocupa que en aquellos colegios, escuelas, liceos, etcétera, donde hay primero básico y se añada, digamos, la oferta de kinder o pre-kinder, incluso, y esto lo vamos haciendo obligatorio, es que la inercia de esas mismas comunidades educativas, desde la dirección para abajo, desde el director o directora de esa escuela para abajo, digamos, sea la escolarización temprana de los niños. Por más que en la ley pongamos que la metodología va a ser a través del juego, etcétera, empieza a instalarse una lógica de evaluaciones tempranas, homologaciones, preparación para la vida escolar, y eso me preocupa que no quede debidamente o que no esté presente en el proyecto de ley. Senador Quintana. Gracias, presidente. Bueno, yo también comparto lo que se ha señalado acá. Este es un debate que esta comisión lo dio hace 8 años atrás, en el marco de la propuesta que se hizo en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, que era la reforma constitucional. Y la verdad que toda la evidencia que nosotros recibimos acá, está el acta, podemos revisar lo que tiene la Secretaría, señaló que esto no iba a resultar. Porque, bueno, el porcentaje que se exhibió en esa época era cercano al 95% de cobertura, por lo tanto un 5% que no va al sistema formal de preescolar. Hoy día tenemos un 4%, solo con la reforma constitucional. O sea, esta es la manera como esto se va moviendo en forma natural. Hay cosas que una vez
por más que se esfuerce y trate de empujar a lo imposible, nadie está obligado. Las razones que da la senadora Yasna Proboste son súper atendibles y yo creo que lo que tienen las comunas que aquí se han presentado tiene que ver con eso, tiene que ver con la enorme dispersión. Probablemente, incluso frente a la pregunta que hace el presidente de la Comisión, puede que haya también razones culturales, de seguridad, de aprehensión. O sea, si a una familia usted le dice que el kinder más cercano está a 60 kilómetros, como puede ser el caso de una comuna de Lumaco, que es la que aparece en el caso de la Araucanía, claro, esa familia lo va a pensar dos veces, aunque se le facilite el medio de transporte, ¿no es cierto?, por parte del Estado, porque hay un tema de seguridad también asociado a eso. Puede haber muchas razones, pero la característica que tienen todas las comunas que han sido presentadas ahí es la dispersión. Yo solo quiero dar un dato respecto de la comuna de Lumaco. Según datos de Chile País Digital, la última encuesta, mientras Vitacura es la comuna que tiene el mayor acceso a Internet, 90%, la comuna de Lumaco en Chile, que está en ese listado, es la comuna que tiene el menor acceso a Internet, de un 18%. O sea, eso da cuenta de las características que tiene esa comuna y probablemente varias de las comunas que están ahí. Entonces yo, francamente, creo que, no sé, uno puede analizar nuevamente este proyecto, tal como se vio en la reforma constitucional, como no dio resultado la reforma constitucional, es que estamos hoy día con este proyecto. Yo creo que hay que escuchar a muchos actores. Lo peor es enamorarse, y esto lo digo para todos, también para nuestro sector, de las ideas, cuando efectivamente los resultados y las evidencias están muy a la vista y seguramente nos lo van a señalar muchos los expertos que seguramente vamos a invitar. Yo partiría por invitar a los alcaldes, no todos, pero algunos alcaldes de esas comunas, sus respectivos DAEM, para que nos digan qué es lo que tienen en común esas comunas y cuáles son las dificultades que hoy día objetivas se tienen para poder acceder a la educación preescolar. Gracias. Senadora Ena Fomé. Presidente, cuando nosotros hacemos una reforma constitucional, para que esta reforma constitucional se genere un efecto, el paso obvio es hacer la ley. O sea, la reforma constitucional se traduce en una ley. No es que la reforma constitucional no haya surtido el efecto deseado y por eso hay que hacer la ley, sino que es el paso natural que debiera hacerse, digamos. Es como cuando uno tiene un tratado internacional y después para transformarlo hay que hacer la ley. Pero independientemente de eso, yo tengo la misma preocupación y lo habíamos conversado con el senador García también, respecto al ingreso a primero básico, a la obligatoriedad del kinder de ingreso a primero básico. Uno entiende que eso sea así y es bastante natural, es obvio, digamos, cuando es de educación básica a educación media, porque es como imposible, digamos, o sea, no sé si imposible, pero realmente muy difícil. Pero en el caso de kinder a primero, yo entiendo que eso ayuda a la obligatoriedad, pero y al incentivo que todos queremos de que los niños asistan a kinder. Pero a mí también me genera una duda respecto a si es que tiene que ser, o sea, si es que los niños no pueden entrar a primero básico si es que no están en kinder, a mí también me genera dudas, porque se puede dar en lugares realmente apartados que esto sea un tema. Y los niños antes de primero básico son chicos todavía. Entonces yo tengo ahí también una duda. Yo entiendo que este proyecto lo que busca es incentivar con mayor fuerza y traducir a la realidad la reforma constitucional. Pero tengo la misma duda que los senadores Proboste y Quintana, y algo comentábamos acá, no sé si me refleja o no. Está malo el texto que Está malo el texto que me mostró. Pero yo también tengo una duda en lo práctico, digamos. De si es que me genera duda. Simplemente quiero escuchar por qué se toma esa definición. Le ofrecemos la palabra entonces al Ejecutivo. Gracias, presidente. Por su intermedio quiero responder algunas cosas. El tema de la validación es un tema súper relevante, lo que plantea la senadora. Y le voy a pedir en ese caso a la Pilar que lo explique, a mi asesora. Pero yo quisiera acá plantear un tema que es de fondo. Y en esto, senador Quintana, no creo que la respuesta o que el comentario sea que nos estamos enamorando de ideas. Yo creo que acá
el que la educación temprana y que la educación parvularia marca una diferencia es un deber, no solamente es algo que hoy día sabemos, es algo que hoy día no hay ningún educador responsable y serio en el país, ningún científico responsable y serio que exista en el mundo que no diga que efectivamente si queremos nivelar la cancha tempranamente tenemos que partir antes. Por lo tanto, dado que además tenemos una Constitución que nos dice que ya es su obligación, la Constitución así lo dice, lo que hoy día falta es esta ley. Podemos discutirla, podemos un montón de cosas, pero ir en contra de decir que nos estamos enamorando de una idea porque en realidad tenemos un grupo de niños los cuales tienen mayores dificultades para asistir, a mí me gustaría que nos concentráramos y me gustaría que viéramos, bueno, qué podemos hacer como Estado entonces para resolver eso. Para nosotros sería más simple, o sea, de hecho, esta es una ley que hoy día está en la Constitución, podríamos pasar de largo. Sin embargo, al proponer esta ley quiere decir que nosotros también estamos disponibles a ponernos una mayor presión justamente por llegar a esos lugares más apartados que señala la senadora Proboste, con, en este caso, infraestructura necesaria o lo que fuese necesario. Cuando realmente sabemos que lo que nivela la cancha tempranamente es una asistencia a una educación temprana de calidad, me cuesta creer que nosotros estemos disponibles a no hacer nada por esos niños que hoy día no están yendo y no hacer un esfuerzo aún mayor por hacerlo, aun cuando es la Constitución la que nos mandata que eso hoy día sea. Y en eso decirles que hoy día las comunas que tienen dificultades, no todas las comunas necesarias que tienen dificultades, en las cuales habría que construir, por ejemplo, infraestructura, no todas las comunas probablemente sean comunas totalmente donde sea casi imposible, como señala la senadora. También hay comunas que van a tener que hacer esfuerzos importantes por traer a niños que hoy día están en la comuna, pero que no están asistiendo, no porque no haya ni siquiera infraestructura. Tenemos niños fuera del sistema hartos, en Vitacura, en Buin, en Calera de Tango, en Las Condes, en Machalí. No necesariamente estamos hablando de comunas que tienen una gran dificultad para trasladarse o lo que sea. Por lo tanto, aquí a mí me gustaría ir al fondo de esto, me gustaría que tuviéramos una conversación que no establezca, no sé, a mí me parece poco, me parece necesario que nos hagamos cargo de qué es lo que queremos. Si como país estuvimos dispuestos a que la Constitución exista, que este sea el primer nivel en la trayectoria educativa, es porque creemos en la educación parvularia. El que nosotros estemos proponiendo que esto sea ley, quiere decir, por una parte, que estamos disponibles a avanzar y que exista una movilidad desde el Ejecutivo para que en aquellas comunas donde sea necesario construir, donde sea necesario aumentar infraestructura, se haga. Pero eso no quiere decir que un niño que no asista al kinder, porque efectivamente así todo, en un momento determinado, no sé, estoy pensando en un niño que esté en un lugar que le sea absolutamente imposible, por supuesto que no significa que vamos a dejar a ese niño fuera, y es por eso que la Pilar va a explicar el tema de la validación, que justamente está para sustituir a aquellos casos de niños que por alguna imposibilidad, que la única no es una imposibilidad de traslado, también está el niño, por ejemplo, que por enfermedad no pudo hacer ni prekinder, ni kinder, y no lo vamos a hacer a los 8 años o a los 6 años que parta de nuevo, evidentemente que no. Y por lo tanto ahí se pensó en un tema de validación, que de hecho fue una indicación de la Comisión de Educación. Pero el fondo de esto es que, primero, hoy día tenemos prácticamente cobertura universal. Segundo, con esto estamos poniendo una fuerza desde el Ejecutivo para que haya, si es necesario, en aquellas comunas donde se ve que es necesario, que aquí lo tenemos detallado, se construya, haya infraestructura, los alcaldes, en este caso esperamos los servicios locales futuros, se movilicen para que exista esa posibilidad, para que todos sus niños puedan asistir al kinder. Segundo, la senadora la semana pasada preguntaba si esto era si nosotros estábamos poniendo otra obligación a la familia. Desde el momento que es deber del Estado garantizar y es deber de la familia también el derecho a educar a sus hijos, evidentemente sí,
Hay una obligación en la cual también se le va a pedir a la familia que haga todos los esfuerzos posibles por llevar a sus hijos al colegio, en este caso a partir de kinder, ojalá lo haga desde antes, a partir de kinder, como también lo hacen hoy día en adelante. Primero básico, segundo básico, donde, repito, tenemos un número importante de niños en todos los niveles que hoy día no asiste al colegio. Y no por eso deja de ser obligatorio el primero básico, ni el segundo, ni el tercero básico. Por supuesto que hay cursos donde ya se necesita convalidar estudio de otra forma, validar, perdón, y por eso que nosotros hicimos una indicación especial que se va a explicar para el caso del niños que estén o deberían haber estado en kinder. Por su intermedio, ¿puede explicar la asesora? Sí, buenas tardes. Por su intermedio, presidente. La semana pasada igual nos habían pedido, y como contexto, decir que este proyecto solo modifica la Ley General de Educación en 3 ámbitos. Las primeras normas están orientadas a establecer la obligatoriedad, porque estaba hasta hoy puesto que el primero básico es obligatorio, así que se hace la bajada, la modificación. Y los siguientes 2 puntos que fueron precisamente abordados en la Comisión de Educación, uno es la certificación de estudio, que se aclaró que por supuesto se certifica y no se califica, y quedó una indicación. Y la segunda es la que estamos hablando, es la validación, que está en el artículo 41. Y sin perjuicio de que hoy día el artículo 41 está diseñado para que por decreto supremo se validen cuando son estudios al margen de la educación formal, y en el país se validan los estudios de educación básica y media y se convalidan los estudios realizados en el extranjero en los niveles equivalentes. Y lo que hicimos junto con adecuar e incluir la educación parvularia ahí, digamos, se discutió, y la senadora Girardi lo tienen ahí, pero lo voy a leer. Dice: el decreto supremo referido al artículo 41, que es el que les estoy comentando, también reglamentará la forma como se validarán los aprendizajes y se convalidará el segundo nivel de transición parvularia y los mecanismos para dar cumplimiento al inciso 3 del artículo 4 del citado cuerpo legal, que esa referencia está también refería a una indicación que hizo la señora Girardi y que fue aprobada, que aquí solamente se va a evaluar en base al juego, al aprendizaje. Entonces, como decía la subsecretaria, los casos en que efectivamente hoy día el decreto 2272 regula esta materia para básica y media, y lo que hay que hacer entonces es dictar un reglamento y tener toda esta casuística de niños. Ya no van a hacer exámenes para los niños, pero sí se certificará cómo aprendió en su casa, el nivel de madurez, un certificado del pediatra, del fonoaudiólogo, de la razón que amerite que no haya podido cursarlo, se subsana de esta manera. Entonces, por eso entendemos que esto así, obviamente va a pasar, y pasa en básica y pasa en media, como les decía, pero no por eso podríamos restarnos de la obligatoriedad, porque en la medida que vaya haciendo cada vez esto se van a ir tomando las medidas de infraestructura u otras para que finalmente todos los que quieran acceder puedan hacerlo. Gracias. Senadora Yasna Prosto había solicitado la palabra. Senador Quintana también, ¿o no? Presidente, a partir de una frase que señaló la subsecretaria, entonces ella dice, conociendo toda la evidencia, cómo no vamos a hacer nada, o ustedes, la verdad, dijo, como ustedes no van a hacer nada. Yo quisiera preguntarle a la subsecretaria, dado que el mandato constitucional establece la obligatoriedad del Estado, ¿cuál ha sido el esfuerzo del Estado y cuáles son las medidas que va a hacer para garantizar una cobertura total? Es decir, ese 4%, y que diga concretamente cómo va a garantizar lo que hoy día el Estado establece para que los niños de Las Vizcachas, en la comuna de Tierra Amarilla, o los niños de Choyay, en la comuna Alto del Carmen, puedan tener el acceso que la Constitución mandata al Ejecutivo de la obligatoriedad de estos niveles. Sí, como de una forma bien concreta, presidente. Quisiera... Senador García. Presidente, muy breve, porque sabe que yo creo que es bien conveniente ponernos de acuerdo en lo que mandata la Constitución. Yo casi la induje error a la senadora von Baer, porque efectivamente tuve a mi mano una Constitución que señalaba de que
El segundo nivel de transición no es obligatorio, sin embargo, el 2013 hay una modificación a la Constitución que dice que el segundo nivel de transición es obligatorio siendo requisito para el ingreso a la educación básica. Lo dice la Constitución. Entonces, yo siento que hay una doble obligación. Como dice la senadora Yasna Proboste, hay una obligación del Estado. Porque dice, para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores. Y ahí agrega la modificación del 2013, el segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica. Y eso naturalmente ya pasa a ser una obligación de las familias. Entonces es una doble obligación del Estado, pero también de la familia, que busca facilitarse con las medidas que están en este proyecto de ley. Gracias, presidente. Fonber. Yo solo un comentario, que cuando uno revisa el proyecto de ley, aquí hay una adecuación de la ley respecto a lo que mandata la Constitución. Es eso lo que hace este proyecto de ley. No, en el fondo no es que haga una cosa nueva. Lo que hace es adecuar la ley actual a la Constitución. No es tampoco ni mucho más ni mucho menos que eso. Es como un poco para ponerlo en contexto. De hecho, cuando uno lo revisa, como que ordena la conexión entre la educación, entre el kinder y la educación básica. Y yo creo que eso es necesario. O sea, es necesario, dice a la edad que los niños entran, dice cómo se coordina una cosa con la otra, cosa que hasta ahora no está hecha en nuestra Ley General de Educación. Yo creo que en ese sentido el proyecto es necesario. Podemos discutir si es que es bueno o es malo que el kinder sea obligatorio, ya lo es, dado la Constitución. Lo que este proyecto hace no es cambiar ese escenario ni poner un tema nuevo sobre la mesa, sino que es decir, cómo coordino o cómo actualizo yo la ley respecto al cambio constitucional, cosa que hasta ahora no se había hecho. Yo quiero insistir, sí, sobre mi duda, que entiendo es compartida. Nosotros podemos hacer la adecuación, que a mí me parece bien que la hagamos, y ponerle más énfasis a la obligatoriedad que tiene también el Estado y el énfasis hacia la obligatoriedad de la familia. Mi pregunta es si, ¿cómo lo hacemos con un niño que no haya podido cursar kinder? Entiendo, sí, tiene que un certificado. Mi pregunta ¿es necesario de que no se pueda cursar primero básico si es que no se cursó kinder? ¿Es tan relevante esa reforma? Porque eso es distinto a lo que dice hoy la Constitución. Cuando uno revisa la ley, como que no podría decir cuál es la novedad más grande. Desde mi perspectiva, esa es una novedad relevante y quisiera que ahondáramos en la necesidad de que eso sea así. Sí, solo para complementar la misma línea, que no me quedó clara la explicación. Es decir, si una familia, insisto, se aprueba supongamos, nos ponemos en el escenario, se aprueba el proyecto de ley tal cual está. Si una familia no cumple la ley, no envía a su hijo a kinder, siendo que es obligatorio para la familia, tiene que acreditar kinder para entrar a primero básico. ¿Cómo acredita concretamente? Otra pregunta, ¿qué pasa si, porque esta reforma partió en el 2012 creo, y se aprobó en el 2013, la reforma constitucional digo, ¿sí? Los últimos 4 o 5 años en esto no se ha avanzado. Sería bueno preguntar también a la autoridad de la época por qué no se avanzó en esta ley. La pregunta es qué pasa si nos esperamos otros 8 o 10 años sin esta ley. Hay muchas cosas que estando en la Constitución no tienen una expresión orgánica y hay muchos temas en materia de educación, en materia de derecho social, que nos gustaría también ver en la Constitución, que yo creo que sería de una mayor prioridad que este tema. Cuando yo señalo que a veces uno se enamora de su idea, eso fue lo que yo dije hace exactamente 7 o 8 años atrás cuando parte esta ley. Esto está en las actas, y no solo en las actas, y más que la opinión de uno, está la opinión y la evidencia de los expertos. Esta reforma constitucional salió contra toda la evidencia del mundo académico, toda. Creo que hubo un instituto solamente que vino a apoyar, un instituto. Todos dijeron que esto no iba a servir. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de estresar a las comunidades educativas, a los padres,
en un cambio, ¿no es cierto?, que hoy día no representa una urgencia, porque esto va avanzando, sin duda. Del 95% que teníamos de cobertura hace 8 años atrás, hoy día tenemos un 94%, te aseguro que en una década más va a tener un 97%. Hay cosas que no hay que forzar. Esta es una de ellas, en mi opinión. Ahora sí le ofrecemos la palabra al Ejecutivo y... Por su intermedio, presidente, yo usted mismo quizás no me expresé bien en la duda acerca de qué hacen esas familias en que no pueden llevar a su hijo al kinder por distintas razones. Hoy día eso pasa en la educación básica y en la educación media, y entonces está el artículo 41, regula la situación. Hay un decreto supremo hoy día que establece los distintos casos y pues se le llama validación a todo lo que es enseñanza o aprendizaje al margen de la educación formal. Y ese aprendizaje puede ser incluso en la casa. Si el niño estuvo enfermo y estuvo 8 meses impedido, entonces son situaciones que sí van a pasar y que pasan hoy día, y la modificación tiende a incluirnos en este artículo, y en la Comisión de Educación se fue un poco más allá y se dijo que en este caso se iba a regular específicamente cómo se iba a validar, descartando los exámenes, sino que fuera a través del aprendizaje, del juego que habían mantenido, lo cual es simple, independiente que hay que hacer algo, pero es simple de acreditar. Va a estar un certificado del pediatra, de alguien de la edad que tiene el niño que está en condiciones de acceder al primero básico. Sí, es un reglamento que hoy día existe y para básica y media, y nosotros al incluirnos en el artículo 41 de la Ley General de Educación nos estamos incluyendo en ese mismo reglamento, que es el 2272, y vamos a hacer con este énfasis que se aprobó en la Comisión de Educación. Para poder imaginarnos, un niño que no por distintas razones fue a kinder, y quiere acceder a primero básico, se le va a hacer una especie de... No, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque... Eso es lo que estaba tratando, pero perdón si no me expliqué bien. Se va a certificar el grado de madurez del niño. O sea, el pediatra dirá, si este niño cumple, no se reconoce... ¿Lo hace el pediatra o lo hace No, el colegio? eso va a estar en materia del reglamento, que es hoy día la situación para media y básica también la regula el reglamento, en el decreto 2272, y lo que estamos haciendo es, al incluirnos en esta norma, vamos a dictar un reglamento nuevo en que va a recoger las particularidades de este nivel, y por lo tanto no van a ser... exámenes ni pruebas, sino que va a ser, nos estamos imaginando, un certificado que acredite el pediatra, el psicólogo, el fonoaudiólogo, depende de la situación del niño, o tendrá que ver a lo mejor aquellos que estén a más de tantos kilómetros y que le haya sido imposible acceder por razones ajenas, y con ese certificado el colegio, cuando llegue primero básico, va a tener que darlo por válido y acogerlo. Presidente, por su intermedio. A ver, yo no he dicho, senadora, por si acaso, que ustedes no hacen nada. Yo lo que quiero decir es que aquí hay una obligación constitucional en un nivel que prácticamente tiene cobertura universal, donde hay muchos de estos niños que no están hoy día en el kinder, que no tienen imposibilidad, según los datos que muestran las distintas comunas, no es por una imposibilidad, por ejemplo, de traslado o de otro tipo, que hoy día no están asistiendo. Cuando la senadora me pregunta, ¿y qué va a hacer usted en lo concreto? Yo lo primero que quiero decir acá, el Estado, y esto yo creo que ustedes lo saben mucho mejor que yo, el Estado no garantiza, el Estado promueve. Efectivamente, yo garantizar que todos los niños van a ir, bueno, me gano probablemente varias denuncias, porque obviamente no voy a lograr garantizar eso. El Estado no garantiza, el Estado promueve, y eso es lo que dice la ley. Luego creo que el primer acto que muestra que tenemos una voluntad de avanzar firmemente en esto es esta ley. Si nosotros no quisiéramos tener esta responsabilidad de aumentar los niños que vayan al kinder, no estaríamos proponiendo esta ley. Desde el momento que la proponemos es porque estamos disponibles, y aquí lo traemos, a mostrar dónde está cada uno de esos niños, en este caso del año 2017. ¿Dónde estaban esos niños que posiblemente podrían haber estado en kinder pero que no estaban asistiendo? Con esto nosotros también estamos diciendo dónde se requiere infraestructura.
Y por lo tanto ahí vendrá el primer movimiento por parte del Ejecutivo cuando esto sea ley. Hoy día, por supuesto, no estamos avanzando en esto porque primero necesitamos que esto sea ley para poder ejercer efectivamente esa obligatoriedad y poder exigir a las familias que la familia lleve a sus hijos al kinder. Luego, por favor, no nos olvidemos que en ningún nivel educativo, yo sé que lo he dicho varias veces, en ningún nivel educativo todos los niños asisten al nivel educativo. En ninguno en nuestro país. Y es una cifra bien dramática en la medida que se aumenta. El mayor porcentaje de cobertura lo tenemos en primero básico. Pero si pasamos a octavo, donde también es obligación, va bajando. Y para qué decir enseñanza media, que también es obligación, y baja mucho. Y no estoy hablando de los niños que desertan. Esto es un dato que incluye a los niños que desertan, pero no es solamente los niños que desertan, o sea que hay niños que nunca fueron. Y eso es un dato que hoy día existe. ¿El Estado debe movilizarse más? Sí, el Estado no, pero insisto, el Estado promueve, pero el Estado no garantiza, si no nadie querría estar en esto, digamos, porque ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, y lo digo genuinamente, porque una cosa es que nosotros acá, y en eso... por supuesto, nosotros acá al identificar que hay comunas que requieren de infraestructura y que requieren es porque estamos disponibles, ¿verdad? No solamente a que aparezca en el informe financiero, sino que a movilizar luego para que eso ocurra y estén los recursos que el informe así señala, digamos, y que en esas comunas se pudiese crear infraestructura, etcétera. Sin embargo, si la pregunta es, ¿nosotros vamos a garantizar que estos 6.000 niños van a estar asistiendo en kinder el día que esto sea obligación? No, senador, y lo digo ahora y lo digo siempre, porque el Estado, nosotros nunca vamos a poder garantizar eso. Sin embargo, sí lo vamos a promover. Y creo por eso, que la ley es el primer acto de promoción importante. Sí, senadora Yana Prosta, ojalá para ir cerrando este primer punto de la tabla, que tenemos un segundo. No, presidente, yo creo que este debate igual nos abre tal vez la idea de que la Comisión de Constitución también colabore con su mirada, porque efectivamente lo que nos señala la subsecretaria está en el capítulo de garantías constitucionales. O sea, no es una promoción, es una garantía constitucional. Y entonces cuando ella dice el Estado no garantiza, no, el Estado garantiza. Y por eso existen las garantías constitucionales. Y lo que señala es que efectivamente para el Estado es una obligación. Entonces, por eso quiero reiterar mi consulta. ¿Qué es lo que hace respecto de este mandato obligatorio respecto de la población que al día de hoy aún no accede? Yo lo que sugiero es, porque han surgido propuestas de invitados, senador Quintana, senadora Proboste, poder abrir una sesión más de invitados para entrar en temas pedagógicos antes de votar. Y tenemos un segundo punto en tabla, así que le agradecemos a la subsecretaria, al Ejecutivo, por sus presentaciones, que además estaban comprometidas de la sesión anterior. Estábamos recién en la segunda sesión de este proyecto y la idea es seguir tramitándolo. Entonces continuamos despedimos a la subsecretaria, al equipo del Ejecutivo, muchas gracias, y pasamos al siguiente punto de la tabla. Tenemos... ¿Están afuera o están para que lo hagamos ingresar? Tenemos en tabla entonces iniciar la discusión en particular del proyecto de ley. Hay indicaciones en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.370 en materia de ciberacoso o ciberbullying. Tenemos invitados y el Ejecutivo ciertamente para comenzar la discusión y votación en particular. Secretario, comenzamos entonces con las indicaciones en orden. Señor presidente, se han presentado a este proyecto de ley 18 indicaciones.
La primera indicación recae en el numeral 2 del primer artículo del proyecto, y específicamente en el inciso segundo del artículo 16A, que el proyecto de ley propone reemplazar. En este caso, indicación número 1, es la honorable senadora Xiona von Baer, que propone sustituirlo, me refiero al inciso segundo del artículo 16A, por el que está consignado en vuestros comparados. Esos señorías tienen a su disposición un comparado que ha elaborado la Secretaría respecto a las indicaciones y las normas en que inciden. La norma aprobada en general por el Senado, señor presidente, en el inciso segundo del artículo 16A, reza como sigue: todos los establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar, con competencias y experiencia en materias de convivencia escolar y liderazgo, que deberá elaborar un plan de gestión sobre convivencia escolar en función de las indicaciones del Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia, según corresponda, y será responsable de su implementación. Asimismo, deberá coordinar un trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa para la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia, tales como la educación emocional u otras herramientas pedagógicas que apunten en este mismo sentido. La norma que la senadora Xiona von Baer propone como norma sustitutiva reza como sigue: todos los establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar, con competencias o experiencia en materias de convivencia escolar, quien deberá proponer un plan de gestión de convivencia escolar, el cual deberá ser aprobado por el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia, según corresponda. Asimismo, dicho encargado deberá coordinar un trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa para la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia, tales como la educación emocional u otras herramientas pedagógicas que apunten en este mismo sentido. No vi quién está primero, senador García, senadora von Baer. Le voy a pedir a la senadora von Baer que me dé la prioridad, porque lo mío en realidad no es sobre la indicación. A ver, presidente, yo creo que nosotros teníamos acuerdo de invitar a esta sesión, cosa que hicimos, no se pudo materializar, pero quedó pendiente, de que viniera la subsecretaria de Salud, viniera la subsecretaria de Telecomunicaciones y la senadora Yasna Proboste había pedido un ejecutivo de Facebook. Porque yo creo... cosa que incluso lo podríamos hacer por la vía de una videoconferencia, en fin. Pero ¿por qué yo señalo esto? Porque a mí me parece que el problema que buscamos aminorar no es solo un tema de educación, no es solo un tema de las comunidades educativas, es mucho más amplio que eso. Por eso el ideal sería que esto tuviera un complemento en las políticas de salud y también un complemento en las políticas respecto del acceso que tenemos a los medios digitales y de cómo poder quizás, porque no lo sé, ejercer un mayor control sobre lo que ven y lo que no ven nuestros niños y adolescentes. Y yo entiendo que en ese sentido también se inspiraba lo que había propuesto la senadora Yasna Proboste. Yo no tengo inconveniente en votar en realidad, pero qué bueno sería que también tuviéramos una mirada un poco más general, porque yo insisto, yo creo que esto va mucho más allá solo de lo que puedan hacer las comunidades educativas. Gracias, presidente. Gracias, senador. Efectivamente habíamos invitado en el periodo de audiencias y se excusaron. Y entiendo, si no recuerdo, porque hay mucha información que ha llegado a la comisión, algunos de esos invitados enviaron por escrito sus comentarios. Tendríamos que consultarle, claro, como estamos sin secretario titular, pero estoy casi seguro de aquello, que fue hace varias semanas. Ahora, sin perjuicio de aquello, hemos hecho en otros proyectos de ley que comenzamos la tramitación y en el camino, entre medio, digamos, podemos volver a citar, a tener una sesión a quienes usted dice,
para que nos ayuden con las indicaciones, etcétera, y que incluso hemos hecho también volver atrás en el fondo, ¿no? Pero yo seguiría avanzando en el proyecto. Yo no esperaría esa audiencia para seguir avanzando. Senadora Fonber. Yo coincido con el senador, con ambos, digamos, el presidente y con el senador García. Vienen algunas indicaciones después que yo creo que es importante que nosotros escuchemos para ver qué posibilidad de materializarla hay, que escuchemos a la subsecretaria de Telecomunicaciones y a alguien de alguna empresa, no sé. Me pierdo un poco si es que, porque es que puede ser Facebook, puede ser Instagram, pueden ser tantas cosas, pueden ser plataformas muy diversas. Entonces, la verdad es que creo que sería relevante escuchar a la subsecretaria de Telecomunicaciones. Pero lo podemos hacer entre medio, me parece bien, antes de que entremos a las indicaciones que hacen referencia directa a los temas que escapan un poquitito a lo que a educación. Hay algunas indicaciones que proponen sanciones, algunas plataformas no sabemos si podemos hacerlo o no. Entonces, esas las podemos dejar pendientes. Secretario. Señor presidente, solo a título meramente informativo para que sus señorías sepan que nosotros somos secretarios de la Comisión de Seguridad Pública. En esa comisión nosotros estamos tramitando ahora el proyecto de ley sobre delitos informáticos y dada la complejidad del asunto, que desde luego he revisado estas indicaciones y el proyecto de ley sobre que versa la sesión del día de hoy, y está profundamente vinculado con el proyecto de ley sobre delitos informáticos. Nosotros en esa comisión se ha acordado escuchar permanentemente a especialistas de la PDI en esta materia y a profesores de derecho penal, pero abocados al ámbito de los delitos informáticos, específicamente la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y también a algunos especialistas en ingeniería informática, dado el modo como operan los delincuentes en este ámbito del cibercrimen, digamos, solo para efectos informativos, presidente. Ahora, a mí me parece que la primera indicación, y bueno, le doy la palabra a la senadora Fonbear para argumentar o defenderla, pero tiene que ver más bien con el ámbito educativo, pedagógico, o sea, no entramos todavía, o sea, yo por eso las que tengan que ver también, sí. Entonces, si les parece ir avanzando, no sé, senadora Fonbear, si quisiera argumentar su indicación. Presidente, la indicación lo que hace, o sea, el texto propuesto por el Ejecutivo lo que dice es que el encargado de convivencia escolar, de alguna manera escuchando al Consejo Escolar y el Comité de Buena Convivencia, es el responsable de generar este nuevo, ¿cómo se llama? La propuesta, digamos, el plan de gestión. Y lo que yo propongo es que el encargado haga una propuesta y se la proponga al Consejo Escolar y al Comité de Buena Convivencia y ellos tengan que aprobarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que es súper relevante en estos temas que la comunidad educativa se involucre, que lo piense, que lo converse y que luego lo sancione. Y que no sea una cosa que puede pasar así como que les preguntaron un poco y luego se sancionó, digamos, se hizo el cómo el colegio va a trabajar en torno a este tema. Yo creo que es de verdad súper relevante en estas materias de que exista un compromiso de parte de la comunidad educativa. ¿Y cómo se logra ese compromiso? Con que se tenga que discutir y luego se tenga que definir si es que se aprueba o no se aprueba, se tiene que cambiar. O sea, un poco quizá forzar es que la comunidad educativa se involucre en la temática. Eso es lo que hace la propuesta. Consulta a la autora de la iniciativa, la omisión de liderazgo en su propuesta, ¿es una omisión involuntaria o...? Porque el texto original del Ejecutivo señala que es con competencia y experiencia en materia de convivencia escolar y liderazgo. Entonces, no sé si la propuesta de la indicación es porque no valora las competencias de liderazgo para estas tareas o es una omisión.
No es que no valore las competencias de liderazgo, sino que más bien es una concentración en el tema de convivencia escolar. Que en el fondo el encargado no... claro, el encargado puede tener una competencia de liderazgo, cosa que parece muy bien, pero también puede tener competencias en otras temáticas. Lo que se busca con la indicación es concentrar el tema en convivencia escolar, que es donde en el fondo está la temática hoy más grave. Uno tiene otras tareas que se hacen con los alumnos, que tienen que ver con liderazgo, que tienen que ver con otras temáticas. Lo que yo buscaba acá es simplemente poner el énfasis en lo que a mí me parece que es lo más relevante acá, que es convivencia escolar. Gracias, presidente. No, efectivamente nosotros estamos de acuerdo con la indicación. Creemos que hay un mecanismo de control que se logra mucho mejor debiendo ser este plan aprobado por el Consejo Escolar más que las directrices que nosotros planteamos en el texto que se aprobó en general. Respecto del último punto, simplemente reforzar la idea que planteaba la senadora, porque el encargado de convivencia lo que tiene que hacer es implementar las decisiones del Consejo. Y el Consejo Escolar se remite a un aspecto que no solamente dice relación con materias de ciberacoso, ciberbullying o de liderazgo, sino que también tiene que promover la participación, reúne integrantes de la comunidad y el encargado en general de la convivencia. Ese es el foco del Consejo y por lo mismo nosotros estamos de acuerdo con la indicación. Muy bien. No. Vale. ¿Lo ponemos en votación, secretario? Señor presidente, someto a votación la indicación número 1 de la senadora Sara von Baer. Senador señor García Ruminot. A favor. Senadora Sara von Baer. A favor. Senadora Sana Proboste. Yo voy a votar en contra porque la indicación debilita el texto aprobado en general. Primero, porque está claramente establecido en que las condiciones de liderazgo son fundamentales también para llevar a cabo iniciativas en convivencia que son significativas. Pero además, el texto original se establece en que el encargado de elaborar este plan tiene que hacerlo en función de las indicaciones del Consejo Escolar y el Comité de la Buena Convivencia. Es decir, ahí hay un rol efectivamente protagónico en la generación de las iniciativas. Y lo que hace la indicación es entregarle un rol pasivo, simplemente a aprobarlo o rechazarlo. Creo que en esto la comunidad, cuando se involucra, cuando presenta iniciativas, como está en el texto original, tiene mejores expectativas de lo que sea ese plan de convivencia. Así es que por eso voto en contra. Señor presidente. No, en este caso voto a favor. Me parece que no es un cambio demasiado significativo con la propuesta original y me parece que aporta a la redacción. Sí, voto a favor. Señor presidente, se producen 3 votos a favor y 1 en contra. Queda aprobada en consecuencia la indicación. Señor presidente, la segunda indicación es de la senadora señora Rincón y propone agregar la siguiente oración final en el inciso segundo que estamos revisando. Y reza como sigue. Tanto el encargado de convivencia escolar como al menos uno de los miembros del Consejo Escolar o del Comité de Buena Convivencia deberán contar con una formación específica y especializada en redes y aplicaciones y las formas en las que se va desarrollando la violencia en línea. A mí me parece buena la intención de la indicación de la senadora Rincón, porque lo que busca es como una especialización en la temática que plantea el proyecto de ley. Sin embargo, quizás pudiéramos cambiar de alguna manera un poco la redacción, porque a mí me da
me genera dudas el que se diga formación específica y especializada en redes y aplicaciones. Yo no sé si nosotros vamos a encontrar en lugares más apartados alguien que tenga formación en el tema de convivencia escolar, que creo que es lo central de la temática, y que además tenga una formación específica y especializada en redes y aplicaciones. Quizás lo que pudiéramos intencionar es que el encargado de convivencia escolar de alguna forma se capacite en estas temáticas, o sea, que haga capacitación, porque eso sí me parece relevante, porque la verdad es que muchas veces no necesariamente el encargado de convivencia escolar conoce bien cómo funcionan las redes y cuál es la lógica de las redes, etcétera. Entonces quizás que uno intencionara que exista una capacitación, pero que tenga que tener para ser nombrado esa capacitación, me parece que probablemente nos va a costar encontrar en muchos lugares una persona de esas características, porque dice formación específica y especializada en redes y aplicaciones. Eso es tremendamente específico. Y en la misma línea una pregunta al Ejecutivo si está considerado capacitar justamente o entregar al menos alfabetización básica, porque esto lo de las aplicaciones, las redes sociales, es algo tan dinámico que van apareciendo además culturas, modalidades, que es algo muy dinámico, por lo tanto hay que ir actualizándose en el fondo en la comprensión y el cómo los niños, niñas y adolescentes usan las redes. Si está contemplado desde el Ejecutivo un apoyo efectivamente en términos de capacitación, de alfabetización, de actualización desde el nivel central a los establecimientos educacionales. Gracias, presidente. Antes de contestar su pregunta, muy en la línea de lo que planteaba la senadora von Baer, efectivamente nosotros no entendemos muy bien a qué se refiere el concepto de formación específica especializada. Me parece que es un estándar un poco alto para lo que estamos pensando respecto tanto del encargado de convivencia escolar como para algunos de los miembros. Y por lo mismo nos gustaría proponer alguna redacción un poco más atenuada en cuanto a que estas autoridades a lo mejor tengan conocimiento en dichas materias. Respecto a su pregunta, presidente, efectivamente en el proyecto de ley más adelante viene, todos los establecimientos van a tener que establecer un protocolo de acción y establece un plazo. Y en los casos en donde estos protocolos que incluyen todas estas capacitaciones no se lleven adelante por los establecimientos, va a ser el Ministerio de Educación el que va a tener un protocolo estándar de alguna manera. Y que ese sí o sí obligatoriamente aquellos establecimientos que no lo tengan o que no lo realicen ellos, porque se da la iniciativa que sean los establecimientos los que lo hacen, va a ser finalmente el Ministerio de Educación el que lo lleve a cabo. ¿Qué redacción se propone? Porque una posibilidad es contar con competencias adecuadas en relación a las redes y aplicaciones o algo así, más que, porque claro, un community manager, por ejemplo, tiene formación especializada, pero no sé si queremos que el encargado de convivencia escolar o quien acredita la formación especializada en el fondo. Presidente, yo más bien iría con la redacción por el lado de que se capacite, porque encontrar a alguien para contratarlo con estas competencias y además con las competencias de convivencia escolar creo que va a ser difícil siempre. Pero quizás si encontramos una redacción, estoy aquí pensando en voz alta, pero encontrar una redacción que en el fondo que el encargado de convivencia escolar se capacite. Eso sí le pondría como de alguna manera una obligación, que en el fondo que entienda cómo funciona esta realidad, digamos, que es una realidad nueva, que como usted bien dice va cambiando constantemente, entonces que de alguna manera exista una más bien como una indicación a que se promueva su capacitación o no sé cómo podemos redactar eso. Si a la comisión le parece, presidente, esta indicación la podríamos dejar pendiente y nosotros proponer una nueva redacción en los términos que se han conversado acá. ¿Les parece? Sí.
apoyando la intención de la senadora Rincón, pero con adecuar la redacción. Pendiente, entonces. Avanzamos la... Señor presidente, las indicaciones que siguen recaen sobre el inciso tercero del artículo 16A. El artículo 16A, inciso tercero, aprobado en general por el Senado, dice lo siguiente: el plan de gestión de convivencia escolar deberá incorporar un protocolo preventivo de conductas constitutivas de acoso y ciberacoso escolar que sirva de base para advertir señales que den cuenta de este tipo de agresiones. Además, deberá considerar planes de promoción del buen uso de los medios tecnológicos o digitales de comunicación con el objeto de prevenir y corregir toda forma de acoso escolar. La primera indicación que recae sobre este inciso, señor presidente, es la indicación número 3 de la senadora Soraya von Baer, que propone sustituir la expresión un protocolo preventivo, que está en negrilla subrayado allí en el inciso que ustedes tienen a su disposición, por la siguiente: una estrategia preventiva. Presidente, esto no es nada más que simplemente un ajuste para hacer coherente este texto de la ley con la nomenclatura que actualmente usa respecto a la materia la Superintendencia de Educación, la que se refiere a los protocolos como los instrumentos que definen las acciones que se deben tomar con posterioridad a la ocurrencia del hecho. Entonces, una cosa es como la estrategia preventiva y la otra es el protocolo que se aplica cuando ocurre un caso de acoso escolar. El protocolo es como los pasos a seguir después de la ocurrencia y la estrategia es la estrategia de prevención, cómo prevenimos este tipo de hechos. Es simplemente una adecuación. Ponemos en votación. Señor presidente, somete a votación la indicación número 3. Senador, señor García Ruminot. Me hace sentido lo que ha explicado la senadora von Baer, y solo decir que en consecuencia, tendríamos también que modificar el inciso siguiente, que dice que el Ministerio de Educación pondrá a disposición de la comunidad educativa protocolos de prevención y planes de acción para enfrentar el acoso escolar. Entonces ahí tendríamos que hacer la diferencia que a mi juicio ella hace muy bien, que habla de estrategias de prevención y protocolos de... Y planes de acción. Y planes, claro, sí. O sea, el plan de acción. Voto a favor de la indicación. Entonces, Lo voy a fundamentar. Senadora Soraya von Baer. Tiene toda la razón el senador García. Entonces, voto a favor, pero si es que la indicación es aprobada, tenemos que también cambiar el inciso siguiente. Senadora Soraya, ¿aprobó usted? Presidente, creo que están equivocados en la forma en cómo se está mirando este proyecto de ley, porque efectivamente lo que está establecido en el artículo que recientemente se aprobó establece el plan de gestión sobre convivencia escolar, y el plan definitivamente es la estrategia en cómo se previene, cómo se aborda. Y en este inciso lo que se establece es la necesidad de que el establecimiento educacional tenga un conjunto de reglas, es decir, tenga un protocolo que establezca los mecanismos en cómo se actúa en este proceso. Por eso voto en contra. No creo que no es que esté mal inspirada la idea de que no exista una estrategia preventiva, pero no es en el espacio. Igual el colegio necesita tener protocolos que son conjunto de reglas. Por eso voto en contra. Señor presidente. Sí, no, antes, senadora von Baer, si quisiera... No, es que esto no significa que el colegio no tenga las reglas, si el colegio tiene que tener las reglas. Lo que pasa es que aquí simplemente en la superintendencia lo que se hace es decir, mire, primero usted tiene una estrategia de prevención
y luego tiene planes de acción, y luego tiene protocolos cuando se produjo la situación de acoso. Entonces es simplemente una adecuación del lenguaje. No es que uno aquí esté diciendo que no va a tener las distintas etapas. Pero no queda en ninguna parte los protocolos. Si tú lo sacas de acá, no quedan protocolos. Sí, pues quedan. Quedan los planes de acción. No, pero quedan los planes que tuviste. Hiciste antes planes. ¿Por qué no lo discutimos siempre? Bueno, dale. Sí, en mi caso, a ver, tengo una duda respecto a... sí. Ahí sí. Por un lado, yo estaría partidario, digamos, de ampliar que también es una discusión conceptual, de protocolo a estrategia, como algo más amplio que simplemente el protocolo, así como cuando discutimos en el proyecto anterior de acoso en ámbito académico, hablamos del modelo de prevención y después de los protocolos específicos. Acá se habla de estrategia, en el fondo de estrategia preventiva, en el fondo, ¿no? O protocolo preventivo, es un cambio de nomenclatura, pero entiendo que en ningún caso se sustituye el hecho de que los establecimientos tengan un marco de referencia en el cual ceñirse como de prevención y de acción en caso de ocurrir. O sea, en el fondo pretende construir ese modelo, pero tengo una duda con la redacción de cómo queda, por eso en principio preferiría abstenerme, porque tengo la duda de las implicancias que tengan en términos de la claridad para los establecimientos educacionales de tener su referente claro en términos de estrategia preventiva y de acción en caso de ocurrir. Senadora Fombero. Yo entiendo, y entiendo también lo que plantea la senadora Proboste, y en aras de que el proyecto quede bien, ¿por qué no lo adecuamos bien? ¿Ah? Entonces, porque yo de verdad creo que, o sea, de hecho, el texto original es un texto que a veces también genera algunas dudas. Entonces, ¿por qué no lo hacemos de que quede el plan de gestión, que deberá incorporar una estrategia preventiva, y luego quede respecto a los hechos que se producen el protocolo? ¿De acuerdo? Lo podemos redactar de esa manera y así lo dejamos súper ordenado. Recogemos también el planteamiento que hace la senadora Proboste y lo ordenamos de buena manera. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, un tema de ordenar la redacción también en relación al texto original, ¿no? Así es, así es. Lo podemos trabajar, presidente, y dejarlo ordenado. Incluyendo los incisos siguientes. Incluyendo el inciso siguiente, claro. Tendríamos que hacer alguna propuesta de redacción consensuada entre nosotros, como lo hicimos en el proyecto anterior. Sí, me parecería súper bien. Sí, mantengo la abstención, o sea, no recuerdo cómo quedaría el resultado. Quedaría aprobada, pero aprobémosla con... Pero tendríamos unanimidad para dejarlo. No sé. Señor presidente, si me permite, con su abstención se producen 2 votos a favor, 1 rechazo y su abstención, y por lo tanto tenemos aquí que aplicar el artículo 178 del reglamento. Si proclamada la votación se advierte que las abstenciones o los votos diferentes del que se pide determinan que quede sin resolverse la proposición que se vota, se procederá de inmediato a repetir la votación, con requerimiento a los senadores que se hayan abstenido para que emitan su voto y a aquellos que hayan votado de manera diferente de la pedida para que lo ajusten a la proposición que se vota. Señor presidente, si en la segunda votación se insiste en su abstención o en votar de manera diferente, se considerarán sus votos como favorables a la posición que haya obtenido mayor número de votos. En realidad es tan razonable lo que nos propone la senadora von Baer que, y por unanimidad, yo sé que se puede hacer solo por unanimidad, pero que la pudiéramos dejar pendiente. Buscamos una redacción consensuada con los equipos, como lo hicimos en el... Bien, lo dejamos pendiente entonces. Gracias. Señor presidente, a continuación figura la indicación número 4
también incide sobre el inciso tercero del proyecto aprobado en general por el Senado. Esta indicación es de la senadora Zoraida Rincón y propone agregar a continuación de la frase corregir toda forma de acoso escolar, que figura también allí destacada en negrillas en el comparado que ustedes tienen a su disposición, el siguiente texto, así como una capacitación obligatoria en redes y aplicaciones y las formas en las que se va desarrollando la violencia en línea para padres y apoderados. Hay una pregunta por la admisibilidad de la indicación. No sé si el secretario pudiera aclararnos. Sí, señor presidente, a juicio de esta secretaría, revisada la indicación, a juicio de esta secretaría, sus señorías son soberanas para decidir sobre este punto, como siempre. Esta indicación podría ser inadmisible o tendría visos de inadmisibilidad en la medida en que estamos refiriéndonos a toda clase de establecimientos educacionales, también al sector público, y en consecuencia se le está imponiendo una obligación nueva a estos establecimientos, consistente en capacitar a padres y apoderados en la materia sobre que versa la indicación. Presidente, ¿me permite? Sí, senador García. Yo creo que es una buena idea lo que propone la senadora Jimena Rincón. Yo sugiero dejarla pendiente para que en el marco de esta redacción, porque en realidad es la redacción de, claro, de todo esto es un inciso, ¿verdad? Porque no es, sí, en el inciso tercero, pero tendríamos que ver el cuarto, probablemente el quinto, a ver que mirarlo también. Porque a lo mejor lo que nosotros pudiéramos decir para obviar temas de eventuales inadmisibilidades, porque dice, deberá considerar planes de promoción del buen uso de los medios tecnológicos o digitales de comunicación con el objeto de prevenir. O sea, la idea central está. Uno pudiera decir, bueno, ¿quiénes van a ser o quiénes van a estar considerados en los planes de promoción del buen uso de los medios tecnológicos? Y uno piensa, por supuesto, en los alumnos, los profesores, la comunidad educativa en general, donde también están los padres y apoderados. Entonces, a lo mejor lo que sí podríamos decir es que se promoverá una capacitación en redes y aplicaciones para los padres y apoderados. No, a lo mejor no tenemos para qué decir que sea obligatoria, pero que se promoverá. Pero la idea a mí me gusta, porque y yo creo que a los papás también les gustaría que los colegios pudieran hacer un esfuerzo en esa dirección. La propuesta sería Pendiente. dejarla pendiente igual que las anteriores. Con esa... ¿El Ejecutivo? Sí, el Ejecutivo. Sí, presidente, nosotros podemos proponer una redacción en los términos que se conversó. Señor presidente, a continuación figura la indicación número 5 de la senadora Zoraida von Baer, que recae en el inciso quinto aprobado en general por el Senado. En este caso, la indicación propone reemplazar la frase que aparece en negrilla allí en el comparado que ustedes tienen a su disposición y que dice, será considerada como grave por la siguiente, será considerada de aquellas señaladas en el artículo 77 de dicho cuerpo legal. La referencia es a la ley 20.529. Presidente, esto es más bien como para generar una conversación con el Ejecutivo, porque hoy las infracciones graves ya son, por ejemplo, no contar con la institución del Consejo Escolar, ¿ya? Y entonces la pregunta es ¿cómo es la proporcionalidad? ¿Cómo está pensando el Ejecutivo la proporcionalidad de esto? Entonces es un poco para generar esa conversación. En el fondo tenga coherencia en las distintas sanciones que hay. Pues la propuesta es pasar de grave a menos grave, eso sería claro, es simplemente porque es como para generar la proporcionalidad respecto a las otras faltas.
no sé cómo lo está pensando el Ejecutivo, quizás lo pensaron y dijeron, no sé, es que está proporcional respecto a las otras o no, no sé. Entonces es como un poco para ordenar las causas, o sea, las sanciones. Gracias, presidente. Sí, a ver, efectivamente. Hay dos elementos que hay que tener aquí presentes. Uno, lo que decía la senadora von Baer respecto a la proporcionalidad. Aquí, en los términos en los que está el proyecto, estamos hablando de multas que pueden llegar a 1.000 UTM, es decir, alrededor de 50 millones de pesos para un establecimiento educacional que todos entendemos lo gravoso que es en varias circunstancias o hechos concretos. Menos grave, estamos hablando de una multa de 51 a 500 UTM. Pero además hay otro elemento que tenemos que tener a la vista, y es que aquí está dada la solución en el caso en donde hay incumplimiento por parte del colegio, y que va a ser el Ministerio de Educación el que va a hacer el protocolo o la estrategia de acuerdo a lo que defina la Comisión, y por lo tanto no vamos a quedar en tierra de nadie, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, a nosotros nos parece que efectivamente lo que propone la senadora von Baer es razonable y es proporcional a la multa, porque no estamos hablando, como decía ella, de que aquí falte la institución o que haya un incumplimiento grave en ese sentido, sino que estamos hablando de que aquí hubo una carga, una obligación que se dejó de cumplir y que por lo tanto no sería al mismo nivel de decir aquí hay ausencia de institucionalidad. Por lo tanto, nosotros creemos que nosotros estamos de acuerdo con la indicación. Bien. No sé, más argumentos, porque quedaría, el menos grave quedaría el rango, si puede repetir, es de... Presidente, es de 51 a 500 UTM, es decir, un máximo de 1.000 a 500, o sea, de 48 millones de pesos a 24 millones de pesos, de acuerdo al valor de la UTM, alrededor. Sí, en el fondo, presidente, es simplemente para tener alguna gradualidad que tenga de alguna manera lógica. Es eso lo que se busca establecer. La última, y yo con esto cerramos la sesión de hoy. El señor presidente somete a votación la indicación número 5 de la senadora Sara von Baer. Senador García Ruminot. A favor. Senadora Sara von Baer. A favor. Senadora Sara Proboste. Presidente, yo creo que esta discusión es bien interesante porque muchas veces en el discurso se establece que los temas de convivencia son de la más alta importancia para garantizar en que los estudiantes puedan acceder al resto de los aprendizajes, si es que no se da a la base una condición tan fundamental. Y además de lo que estamos hablando aquí es respecto de un sostenedor que no cumple, a pesar de las facilidades que le puede dar el Ministerio de Educación de tener a disposición estos planes. A mí me parece que esto debe ser considerado una falta gravísima como estaba en el texto original y no remitirlo a una falta menos grave de la misma forma que, por ejemplo, tal como lo dice la Ley de Aseguramiento de la Calidad, si no envió las rendiciones de cuentas. O sea, de eso estamos hablando. En la protección de las personas al mismo nivel que si no manda las rendiciones de cuentas. Voto en contra, presidente. Señor presidente. Sí, yo también tengo una opinión yo preferiría la redacción del proyecto original. Creo que es importante dar una señal importante en esta materia. Yo creo que al bajar de grave a menos grave, la señal que estamos dando, o sea, me complica en ese sentido. Preferiría mantenerla como, obviamente, guardando la proporcionalidad, pero me parece que aquello que es considerado grave tenga una sanción también proporcional correspondiente a la categoría de grave y no de menos grave. Por lo tanto, voto en contra también.
Señor presidente, se ha producido un doble empate en relación con esta indicación. Corresponde aplicar el artículo 182 del reglamento del Senado. Corresponde, en consecuencia, repetir esta votación de inmediato. ¿Se mantiene la misma votación, señor presidente? Se mantiene la misma votación. ¿Y ahí Quedamos para la próxima sesión, presidente. Bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, está cerrado.